Buenas, mi nombre es Carlos Corrales, de nuevo aquí, para continuar con la serie de estudios que habíamos empezado sobre el ser humano. Hasta aquí hemos aprendido que Dios creó al ser humano, que cuando creó al ser humano creó a un hombre y a una mujer, que los hizo a su imagen y conforme a su semejanza, por lo tanto, eh, perfectos, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, que en estas condiciones los puso en el huerto del Edén. Cuando hablamos de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su imagen y conforme a su semejanza, estamos diciendo también que Dios los hizo con la capacidad de poder pensar, con la capacidad de poder razonar, con la capacidad de poder decidir, qué pensar, qué sentir y qué hacer. Que el hombre usó esa capacidad que Dios le dio para pensar, para razonar, para decidir, y se contaminó con el pecado. Y no solo se contaminó a sí mismo, sino también a toda la raza humana. Quizás por esa razón, en este capítulo vamos a tomar tiempo para hablar de las consecuencias o de las repercusiones de esta decisión del hombre, la decisión de dejar de creer en Dios, de creer en Satanás y contaminarse con el pecado. Número uno, la principal consecuencia del pecado siempre ha sido y siempre será la separación de Dios. La separación de Dios. En primera instancia diremos que por causa del pecado ahora el hombre se vería separado de Dios en esta vida y en la otra. Bien dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que, repito, mientras el ser humano viva, no puede tener ningún tipo de comunión, no puede tener ningún tipo de relación con Dios, ni en esta vida, ni en la otra. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Job? En el capítulo 13, en el versículo 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 29, nos dice el sabio Salomón: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Con claridad la palabra de Dios nos enseña esta verdad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por causa del pecado, mientras el hombre viva, está separado de Dios y no puede tener ningún tipo de comunión o relación con Dios. La razón es muy sencilla. El hombre es pecador y Dios es santo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la razón. Por lo tanto, si nosotros morimos y pretendemos ir a la presencia de Dios, vamos a ser separados de su presencia y depositados así en un lugar provisional de castigo, en espera del día del juicio final. Es así. Si morimos y pretendemos, repito, ir a la presencia de Dios, vamos a ser separados de su presencia y depositados en un lugar, escúchese bien, provisional de castigo, en espera del día del juicio final. Déjeme decirle que este lugar de espera, en las Sagradas Escrituras, existen varias palabras para definirlo. La primera palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras en hebreo, en el Antiguo Testamento, para referirse a este lugar provisional de espera en que llegue el día,
del juicio final, quizás es una palabra muy común, es la palabra Seol. Y existen por lo menos dos conceptos relacionados con la palabra Seol. El primero, la tumba o sepultura o última morada del cuerpo. Yo no sé si ustedes recuerdan, en la Biblia un hombre llamado Jacob tuvo 12 hijos. Uno de los menores era José, odiado por sus hermanos. Si usted recuerda, José fue vendido por sus hermanos a unas personas y unos ismaelitas, unos nómadas que iban hacia Egipto. Estos ismaelitas compran a José y lo venden a un personaje principal del gobierno egipcio llamado Potifar. ¿Cómo iban a justificar sus hermanos ante su padre la desaparición de José? Tomaron sus ropas, mataron un corderito, las mancharon con sangre y le dijeron a su papá, bueno, que una fiera del campo le había matado y que lo único que habían encontrado no eran sus restos, sino su ropa. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Bueno, usted puede leer la historia en el libro de Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 35. Y Jacob exclama, ustedes van a hacerme descender con canas al Seol. Se refería a la tumba. Y él estaba diciendo, oiga, ustedes me van a mandar a la tumba, a la sepultura, con dolores de cabeza. Sí, es que la palabra Seol por lo general se traduce tumba, pero existen dos conceptos, repito. La tumba o sepultura o última morada del cuerpo. Y el segundo concepto es la tumba o sepultura o última morada del alma. Y es el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, sí, Mateo 10, 28, que nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De ahí que la palabra Seol literalmente quiere decir el lugar donde moran los muertos. Eso es lo que quiere decir la palabra Seol. ¿Cómo era el Seol? ¿Cómo era la última morada del alma, el segundo concepto? Bueno, era un lugar geográfico que se encontraba en las profundidades de la tierra y dice así, junto al abismo. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 11 y 15, recordamos la caída de Luzbel, posteriormente Satanás, que tenía acceso en un principio como ángel principal a la presencia de Dios. Y dice aquí en Isaías 14:11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces era un lugar geográfico y es descrito como un lugar de tormento, una caverna llena de fuego, azufre y gusanos, que albergaba a un grupo particular de personas. Dice en Job, tal vez como referencia, en el capítulo 24, en el versículo 19 al 20. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol los impíos serán quebrantados. Entonces está comparando los efectos del sol, del calor, sobre la nieve. Y de repente dice, así también el Seol a los pecadores. Entonces es un lugar donde hace mucho calor.
Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Esa es la primera palabra que se usa en las Sagradas Escrituras para referirse a un lugar de condenación, a ese lugar provisional donde van las personas después de su muerte en espera del juicio final. La segunda palabra. La segunda palabra es Hades. En este caso es la palabra usada en el Nuevo Testamento en griego, equivalente al Seol del Antiguo Testamento. Y literalmente quiere decir el lugar donde moran los muertos. Exactamente lo mismo. Porque Seol y Hades son exactamente lo mismo. Seol en el Antiguo Testamento en hebreo, Hades en el Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo era el Hades? Déjeme decirle que era un lugar geográfico que se encontraba en las profundidades de la tierra junto al abismo. Antes de la resurrección del Señor Jesucristo, estaba conformado por dos secciones. El Tártaro, de un lado, y el seno de Abraham, del otro lado. Lugares que estaban divididos en medio por una cima. Es muy interesante esto de la ortografía porque la palabra cima se escribe con C cuando es un montículo, cuando es una montaña, ¿verdad? Pero resulta que en el libro de Lucas, en el capítulo 16, donde se nos habla ampliamente sobre el Hades, y que dice que el Hades estaba dividido en dos secciones por una cima, la palabra cima que aparece aquí es como una V, o sea, como un abismo. Por eso se escribe con S. Cima con C, cima con S. Cima con C es un montículo, cima con S es un abismo. ¿Escuchó? El Hades era un lugar conformado por dos secciones, dividido por una cima, o sea, por un abismo. La primera sección, el Tártaro, era un lugar tenebroso. Y era la sección donde iban las personas que habían muerto sin Cristo, en espera del día del juicio final. Hombres como Caín, el rey Saúl, Judas o el hombre rico, del que no dice su nombre, en el libro de Lucas en el capítulo 16. Esta primera sección, que es descrita como un lugar de tormento, una caverna llena de fuego, al lado del abismo, es mencionada en el libro de Lucas, ahora sí podemos ir allá, en el capítulo 16, en el versículo 22. Hay quienes dicen que esto es una parábola. Bueno, perdónenme, pero eso sería un error, porque las parábolas son una figura literaria, y este tipo de figuras literarias, las parábolas, no mencionan los nombres de las personas. En este caso en particular, no menciona el nombre del rico, pero sí menciona el nombre de Lázaro. Por lo tanto, no tiene características de ser una parábola. Lucas 16, 22 al 24. Dos personas, dos hombres. Uno rico, con mucho dinero, muchas posesiones, y uno pobre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esta primera sección, el Tártaro, era un lugar tenebroso, era un lugar de tormento, ¿verdad?, en espera del día del juicio final para todas aquellas personas que habían muerto sin Cristo. Era tal este lugar que dice ahí en el versículo 27 al 28, usted lo puede leer,
que este hombre, el rico, cuando mira del otro lado a Abraham y mira del otro lado a Lázaro, y está atormentado con aquel inmenso calor que hacía ahí, comienza a dar gritos y llama a Abraham y le dice, mire, por favor, mande a Lázaro con un vasito de agua para que refresque mi sed, porque estoy atormentado en esta llama. Como vamos a leer dentro de un instante, Abraham le dice que no se puede, que nadie puede ir de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces el rico le dice a Abraham que por favor envía a Lázaro de entre los muertos, porque él tiene unos hermanos y los ama mucho y no quiere que vengan a este lugar de tormento. La segunda sección del Hades era, como ya notamos, el seno de Abraham. Esas las personas pasaban mucho ahí, en el seno de Abraham. Estaba contigo a la primera sección y era la sección donde iban las almas de las personas que sí habían creído en Cristo. Personas como Adán, como obviamente Abraham, o en este caso en particular, Lázaro el mendigo. Era un lugar de consuelo y de reposo. Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el versículo 25 particularmente dice, pero Abraham le dijo al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Otra cosa que podemos notar acerca de estos dos lugares que conformaban el Hades, el Tártaro y el seno de Abraham, era que eran sin retorno. O sea, la persona que iba al Hades no podía pretender pasarse de un lugar al otro o salir de ahí. De hecho, en el mismo relato, si usted lo lee detenidamente, Abraham le dice, es que no se puede, porque hay una cima que divide este lugar y nadie puede pasar de aquí para allá. Bueno, envíelos entonces, envía a Lázaro a hablarle a mis hermanos para que no vengan aquí. Le dice, es que no se puede. No se puede. En dado caso, a Moisés y a los profetas tienen, ya sea porque vivían en esa época, ¿verdad? O porque tenían los escritos de Moisés y tenían acceso a la palabra de Dios a través de Moisés y los libros proféticos. Job capítulo 7, versículo 9, es muy claro al respecto. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Y este texto se convierte en un principio básico para tantas personas que dicen que han retornado del infierno con un mensaje. Porque aquí está diciendo categóricamente, así el que desciende al Seol no subirá. Déjeme decirle que el Hades cambió después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la sección del paraíso, o seno de Abraham, fue trasladada al cielo, con todos aquellos que habían muerto en Cristo, desde Adán hasta ese momento. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesucristo murió, si bien es cierto, su cuerpo estuvo en la sepultura 3 días y 3 noches, en espíritu descendió a las profundidades de la tierra. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el libro de Mateo, en el capítulo 27,
Algo que tenemos muy presentes, puesto que en las películas hacen mención mucho acerca de esta situación. Dícese que cuando Cristo murió y entregó su espíritu, hubo un gran terremoto. En Mateo, en el capítulo 27, dice que este terremoto causó que los sepulcros se quebrasen y algo importante sucediese después de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahora con tanto movimiento telúrico, no se nos vayan a abrir los cementerios, ¿verdad? Pero tal cosa aconteció, sucedió y quedó evidenciado. Ahí está la evidencia. El Señor desciende a las profundidades de la tierra, toma el seno de Abraham, o paraíso como también se le conocía, y lo traslada al cielo. Entonces, después de la resurrección de Cristo, el Hades cambió. ¿Por qué esto tenía que ser así? Bueno, en 1 Corintios el apóstol Pablo, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice que el Señor Jesucristo tiene en todo la preeminencia. Las personas que aceptan a Cristo tienen que ir a este lugar llamado el seno de Abraham o paraíso de manera provisional, porque Cristo era el primer ser humano en morir y resucitar y entrar al cielo. Nadie podía entrar al cielo antes que él. Entonces, en espera de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, las personas que morían en Cristo iban a esta sección del Hades que se llamaba el seno de Abraham, paraíso. Una vez que Cristo resucitó y entró al cielo, el Señor va y cumple su promesa, toma la gente que estaba en el seno de Abraham o el paraíso y los traslada al cielo. De modo que a partir de ese momento, ningún creyente que muere tiene que ir al Hades o a la sección del seno de Abraham, va directo a la presencia de Dios. Porque según el apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 1 al 4, dice que él no está muy seguro si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿verdad? Pero dice que él está seguro de algo, que él fue trasladado al tercer cielo, o sea, a la presencia de Dios, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y Pablo está diciendo que el seno de Abraham o paraíso se encuentra en el cielo. Y recordamos lo que escribió Juan en el libro de Apocalipsis sobre lo que se encuentra dentro de la santa ciudad de Jerusalén. Un paraíso con un río en medio y con el árbol de la vida de un lado y del otro. Un paraíso. Siendo así, en el Hades tan solo queda el Tártaro como un lugar de tormento, ¿verdad? Solo quedó ahí. Si el paraíso o el seno de Abraham fue trasladado, entonces en el Hades solo quedó el Tártaro, este lugar donde van las personas que mueren sin Cristo, en espera al juicio final. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. La palabra tártaro en 2 de Pedro 2:4 es la palabra que se traduce infierno. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ve? Una persona está sin Cristo, muere, con todo respeto,
le aplican la preventiva y va a esta sección del Hades que se llamaba el Tártaro, que después de que el paraíso, seno de Abraham, fue trasladado al cielo, el Hades es igual Tártaro, y la palabra Tártaro es la palabra que se traduce en 2 de Pedro 2:4 como infierno. Judas capítulo 1 versículo 6. Es un lugar provisional. Entonces ahora podemos decir Tártaro o infierno. Palabra de la que vamos a hablar más adelante. Judas capítulo 1 versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por ejemplo, la tercera palabra. La primera palabra es Seol, la segunda palabra es Hades, la tercera palabra es infierno. Es la palabra latín, o sea, Seol hebreo, Hades griego, infierno latín. Es la palabra usada en el Nuevo Testamento también para referirse a un lugar provisional de castigo, lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. Equivale al Seol del Antiguo Testamento y al Hades del Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo. Y es el lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. ¿Verdad? De modo que decir Seol, Hades o Tártaro hoy en día es igual a decir infierno. Literalmente la palabra infierno quiere decir, y note la diferencia entre Hades o Seol. Seol era el lugar donde moran los muertos. Hades, el lugar donde moran los muertos. ¿Y la palabra infierno qué quiere decir? Bueno, ¿se imagina? Vamos a ver. La palabra infierno quiere decir el lugar de abajo donde mueran los muertos. Aquí ocurre un préstamo literario, pues la palabra que se traduce infierno, al menos en los 4 evangelios, es la palabra Genena. El Genena era el basurero municipal de Jerusalén en el valle de Hinnom. En este lugar era sabido que se quemaba la basura de manera continua, pero a veces se depositaban en el Genena, era un basurero que siempre se estaba quemando, la gente llegaba a quemar ahí cosas. A veces se depositaban en él cuerpos de animales muertos. Era común verlos como reventaban en gusanos mientras quizás posteriormente se iban quemando. Pero también se depositaban en él los cadáveres de esclavos o personas que habían muerto y que no eran reclamados por sus familiares. Por ejemplo, me pongo a pensar, algún gladiador en la arena, no sé, algún soldado que murió, no se sabía quién era su familia, o algún cristiano que había sido perseguido, torturado, y era tirado ahí. Bueno, casualmente, en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 43 al 44, el Señor quizás estaba ahí mirando el Genena, o quizás lo había mirado, o la gente estaba habituada y sabía lo que significaba. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La palabra aquí, en el original griego, es Genena. Y el Señor estaba haciendo una comparación entre el Genena, este basurero municipal, y lo que era el infierno. Dice en el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En pocas palabras, Él está diciendo, mira amigos, ustedes conocen el Genena, el basurero municipal aquí de Jerusalén, donde los cuerpos revientan en gusanos, donde son quemados ahí. Un fuego que es continuo, todo el día, todos los días, está encendido porque hay que quemar basura. Así es el infierno. Un préstamo literal. ¿Cómo es el infierno? La tercera palabra. Es descrito como un lugar de tormento, una lúgubre caverna llena de fuego y azufre, en lo más profundo de la tierra, donde el gusano de ellos nunca muere. Como ya dijimos, es una cárcel
provisional, en espera del juicio final, el juicio del gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, un día, comparecerán todas las personas que hayan muerto sin Cristo. Si se me permite decirlo, desde Adán hasta el momento en que se vaya a dar ese juicio. Si han muerto y están sin Cristo, ¿dónde están? En el Seol, en el Hades o en el infierno. Pues déjeme decirle que serán sacados de ahí y tendrán que comparecer ante la presencia de Dios, donde se les va a leer el por tanto, por qué murieron y fueron al infierno y por qué ahora serán lanzados al lago de fuego por una eternidad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte, ¿y quién? Y el Hades. Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco. Si están en el infierno, no importa cuándo hayan muerto, serán sacados y tendrán que comparecer delante de la presencia de Dios. Y se les va a leer el por tanto. El por tanto. ¿Cuál es el por tanto? Bueno, amigos, si ustedes eran pecadores y si sabían que eran pecadores, porque todos somos pecadores, entonces necesitaban un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Yo lo envié a morir en la cruz del Calvario por el perdón de sus pecados. Si no se arrepintieron de sus pecados y no aceptaron al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, por esa razón están en el infierno. Por esa razón han sido sacados del infierno. Por esa razón están aquí. Y este es el por tanto. Como no se arrepintieron y no aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no nacieron de nuevo y su nombre no fue inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, ahora son lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 20, en el versículo 14 y 15? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo sé que ya se lo está preguntando. Bueno, mi hermano, entonces, ¿qué es el lago de fuego? Porque siempre se nos ha hablado del infierno. El lago de fuego es el destino final, la condenación eterna para todas las personas que se encuentran sin Cristo. A diferencia del Seol, a diferencia del Hades y del infierno, se describe como eso, un lago de fuego, un lago de lava, de ubicación incierta. No se sabe dónde está. Al lago de fuego serán lanzados un día el anticristo y el falso profeta, ahí en Apocalipsis 19:20. Al lago de fuego serán lanzados directamente, también un día, Satanás. Hermano Carlos, ¿y el purgatorio y el limbo? Lo lamento, pero no son mencionados ni una sola vez en las Sagradas Escrituras. Ni el purgatorio, ni el limbo. El purgatorio, un lugar donde las personas pueden ir a purgar sus pecados para entrar a la gloria.
no existe. Solo existen dos posibles lugares: el cielo y la condenación eterna en el lago de fuego. Proverbios 15:24, vamos a ir allá rápidamente. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Daniel capítulo 12, y lo vamos a leer todos, tenemos como 4 textos, pero vale la pena. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 2 posibles lugares. Pero no existe un lugar intermedio como el purgatorio, donde podamos ir a purgar nuestros pecados, donde podamos ir a purificar nuestros pecados para entrar a la presencia de Dios. Porque eso es lo que quiere decir la palabra purgar o purgatorio. Purificar o limpiar nuestros pecados. El único que puede purgar nuestros pecados, o bien sea el único que puede purificar nuestros pecados, es el Señor Jesucristo y nadie más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es un sinónimo de propiciatorio o un sinónimo de purgatorio. Y quiere decir purificar o quiere decir limpiar. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por último, en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Juan dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra de Dios dice que por causa del pecado, el hombre se condenó a sí mismo y a toda la raza humana a vivir separados de Dios en esta vida y en otra. Mientras vivamos no podemos tener ningún tipo de comunión o relación con Dios. Y si morimos por causa del pecado, vamos a ser separados de su presencia, depositados en un lugar provisional en espera del día del juicio final. En las Sagradas Escrituras ese lugar tiene varios nombres. En el Antiguo Testamento es Seol, en el Nuevo Testamento es Hades. El Hades cambió después de la resurrección de Cristo. Hades hoy igual es infierno. Y esa es la tercera palabra. El lugar de abajo donde moran los muertos en espera del día del juicio final. La única esperanza para no ir a este lugar es arrepentirnos de nuestros pecados, abrir la puerta de nuestro corazón e invitar a Jesucristo a entrar en él. Cuando nosotros hacemos eso, Él nos lava, nos limpia de nuestros pecados, nos adopta como sus hijos e inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Si nuestro nombre está en el libro de la vida, tenemos esperanza.
Pero si no aceptamos a Jesucristo, mi amigo, lo que nos espera después de la muerte es el infierno, en espera del día que nos vean el por tanto, para ser separados de Dios por una eternidad y lanzados al lago de fuego. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.